La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Hoy es viernes de salud. Nos acompaña el doctor Fernando Morales Villini. Él es director del Instituto Nacional de Coordinación de Trasplantes, INCOR. Fernando, buenos días, un placer tenerte. Hacía un tiempecito que no te teníamos en el programa. Sí, Ramón, mil gracias por darme la oportunidad de estar con esa teleaudiencia tan fiel que tú tienes y tan inteligente. Y aquí estamos a tus órdenes siempre. Exacto. Fernando es cirujano, pero también cirujano de trasplantes. Así que no es un director que él sabe de eso. ¿Cómo está el trasplante en República Dominicana? Mira, estamos en un proceso. ¿Qué tipo de trasplantes se están haciendo? Sí, voy diciéndote que después del COVID, que fue una situación dilapidaria contra todo lo que era salud, que no era COVID en ese momento, se afectó. Estamos recuperando, ¿no? Y tenemos buenas noticias. Por ejemplo, tenemos ya una resolución, la 331-01 del Consejo de la Seguridad Social, que da cobertura total al trasplante renal y a la extracción. Ah, pero qué bien. Eso no sabía. Hace 2 años ya empezó. Y estamos tratando de entrenar a todos los hospitales que tengan capacidad de extraer donantes y a los hospitales que tienen capacidad de extraer. Para riñón y para riñón por el momento. Entonces ya hay otra resolución que nos mandó a hacer todo lo que es el papeleo, las reglamentaciones, la normativa. Estamos trabajando conjuntamente con la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, que es CISARRIL, en la elaboración de ello, porque ya posiblemente este año, en el 24, vamos a tener cobertura del trasplante hepático, del cardíaco, de páncreas y de médula ósea. Lo que le da un respiro a todos nuestros pacientes, porque tú sabes que, Ramón, desgraciadamente aquí mueren entre 2.500 y 3.000 pacientes todos los años por enfermedad orgánica terminal. Y el paciente con una enfermedad orgánica terminal es una persona que está gravemente enferma, pero si tú logras sustituir el órgano enfermo por un órgano sano, como es en el acto de la donación, esa persona a los 2 meses tú no lo identificas como una persona enferma. Es como cualquier normal de nosotros. Se reintegra a sus actividades laborales, se reintegra al ocio, a las relaciones familiares, bueno, a todo se reintegra. Hasta actividades deportivas puede realizar. Y yo creo que ese es el gran valor que tiene el trasplante, que es una modalidad terapéutica. Con ella podemos sustituir el órgano enfermo y salvar la vida de los pacientes, que de lo contrario, no hay métodos que puedan mantenerte vivo a los pacientes si no es el trasplante. Y la base de trasplante, desgraciadamente, no es algo que tú puedes encontrar en una clínica, es algo que tú tienes que encontrar en la familia, en el momento más doloroso, cuando un familiar fallece y le piden los órganos. En ese momento la familia tiene que saber que todos, cualquiera de nosotros en un momento de la vida, podemos estar o necesitando un órgano para trasplantarnos nosotros mismos o a nuestros familiares y amigos, o en esa situación de tener que ceder a la donación. Yo creo que generar esa cultura de donación, el trasplante, que todo el mundo entienda que nos beneficia a todos, es la misión fundamental del INCOR. Exacto. Pero hay familias que se niegan, ¿no? Todavía tenemos una negativa familiar alta porque tienen temores religiosos, temores que el cuerpo se va a desfigurar, que no se desfigura, es como si fuera una cirugía más. Tienen miedo de inseguridades. Y por eso es que la prensa dominicana ha hecho un esfuerzo grandísimo, y en ello tu programa, que a pesar de que teníamos un tiempo que no veníamos, pero siempre venimos, al año 1 o 2 veces, podemos llevar este mensaje de que la gente entienda de que esto nos beneficia a todos, de que la donación es un acto solidario, altruista, y que realmente con ella podemos salvar la vida. Un donante puede salvar la vida de 6 o más personas, solamente con un solo donante. Ahora, el trasplante más frecuente ya aquí es el de riñón, ¿no? Es el de riñón, se hace hígado con limitaciones, hicimos 3 cardíacos, se ha hecho páncreas, se hace médula, pero esos trasplantes, al no tener una cobertura económica que los permita, son costosos, su implementación es altamente costosa, tanto por los medicamentos como los procedimientos que se realizan. Y
al tener ya la cobertura de la seguridad social, estos programas indudablemente van a dar mucho mayor solución terapéutica a los pacientes que lo necesiten. Pero en el caso del riñón, hay casos en los cuales hay un donante vivo. Sí. El riñón empezó como donantes vivos. Gemelos que le daban a sus hermanos, hermanos que le daban a hermanos, luego se fue ampliando, padres, hijos, hasta en nuestra ley establece el trasplante por amor sin ningún tipo de regulación de que puede ser hasta el 4º grado de familiaridad. Luego de ahí, para poder hacerse, que ya sea de un amigo o personas con más lejanía, tiene que ir al INCOR y al Consejo Nacional y ser conocido por el Consejo Nacional de Trasplante, con el objetivo de evitar que haya transacciones que evidentemente desmeritizan todo lo que es un procedimiento que debe ser muy transparente, que debe ser sostenido por los principios bioéticos más esenciales que nos rigen. Y por ello, tú entiendes, el donante vivo no puede resolver el problema porque no todo el mundo tiene una capacidad de un familiar que le pueda donar, pero resuelve muchos problemas a mucha gente. Y es un acto de amor. ¿Cómo es el tema de la compatibilidad? Fíjate, te hago la pregunta porque, por ejemplo, muere una persona y dona los órganos. Y hay una fila de gente esperando, pero hay un tema de compatibilidad. ¿Cómo es eso? Mira, hay varios temas. Cuando tú logras tener un software, los softwares se guían por una serie de fenómenos muy puntuales. Tiempo de lista de espera da puntaje. Que tu compatibilidad sea una compatibilidad, mientras más grande es la compatibilidad, mayor puntaje te da. Que tú tengas una fístula que no funcione bien, que tú estás con problemas para dializarte, eso da puntaje. Que tú seas una persona menor de 18 años da puntaje. Entonces, esto no juega con la mano humana. Tú no puedes manejar la lista de espera manualmente. La lista de espera es un software donde están incluidos todos los que pacientes. No hay preferencia, de que primero. Porque aquí no hay preferencia. Y eso nos obligamos que se respete. Entonces, cuando hay un donante, nosotros le damos los primeros 10 receptores que pueden ser en lista de prioridad. Tú sabes que muchas veces un paciente tiene gripe, no puede operarse, claro, o está fuera del país, o tiene cualquier complicación que le impida la cirugía. En un momento dado podía tener COVID. Exactamente, pasado muchas veces. Entonces eso va sumándose, pero siempre va a estar entre los 10 primeros de la lista. Esa lista de espera indudablemente es un fenómeno que tiene que ser defendido con todo el rigor, porque eso garantiza que no hay privilegios, ni va a haber transacciones de ningún tipo. ¿Y cómo se determina la compatibilidad? ¿De que ese riñón nada más le sirve a esa persona? O de los 10 nada más le sirve a una o a dos? Bueno, mira, el primer renglón es que tú tienes que tener el grupo sanguíneo afín. O que sea un grupo sanguíneo que sea tolerante, porque hay gente que tiene un grupo sanguíneo y pueden recibir sangre de todo el mundo. Sí. Y hay gente que nada más recibe sangre de un grupito pequeño. Segundo, los antígenos mayores de histocompatibilidad están en los cromosomas. Son antígenos que tienen la capacidad de rechazar todo lo que un ser humano extraño entra al cuerpo. Entonces, en la mayor afinidad que tú tienes con esos antígenos, menores posibilidades de rechazo hay. Y eso tiene un valor agregado en la medicina. Lo otro es la lista de espera. Tú tienes, por cada año de lista de espera, se te va sumando un puntaje, porque hay personas que desgraciadamente tienen grupos sanguíneos difíciles, tienen épocas difíciles, entonces eso le da la oportunidad de ser trasplantado. Lo otro es que esa persona haya sido muy transfundida y tenga una reacción reconocida, lo que se llaman los pacientes respondedores o hiperinmunizados, que muy pocas oportunidades tienen. Y entonces cuando tú encuentras un crossmatch que es negativo con ellos, eso te da la oportunidad de trasplantarlo. Y eso hay que jugarlo con eso. Entonces todo el mundo, todos los grupos de trasplantes nos ponemos de acuerdo para hacer las reglas de todo esto. Si hay que hacer alguna modificación, se toma nota, se toma, se imprime, se lleva al Consejo Nacional. ¿Cuánto es el tiempo máximo que una persona vive con diálisis? Mira, en nuestra realidad es la siguiente. Los pacientes, por ejemplo, cada año hay aproximadamente 2.000 nuevos pacientes
con insuficiencia renal en el país. Estamos pasando una epidemia que todo el mundo tiene que revisarse, que es la diabetes con la hipertensión. Es muy dilapidario del sistema vascular nuestro y afecta mucho las venas y arterias del sistema renal. Entonces eso cae en insuficiencia renal crónica. De esos 2.000 pacientes, aproximadamente el 50% mueren en el primer año porque no aceptan la enfermedad, no llegaron a tiempo, se descuidaron, toda una serie de elementos. De ese otro 50% empieza a dializarse, ya sea por diálisis peritoneal o por hemodiálisis, que son los dos sistemas sustitutivos que hay de función renal, y aproximadamente al cuarto, quinto año apenas sobrevive el 30%. Por eso es que el trasplante es el tratamiento idóneo para poder salvar la vida de esos pacientes. Y esos tienen una oportunidad de Fernando, todo el mundo, el que conocemos es el de hemodiálisis, porque lo vemos en las imágenes, pero el peritoneal, ¿en qué consiste? En el peritoneal se coloca un catéter en el abdomen. El peritoneo es una membrana que permite el intercambio de todas las sustancias que sobran en el organismo, que son desechos, que el riñón no puede sacar. Entonces se dan unos lavados de líquido con una serie de electrolitos y pasa del peritoneo a la cavidad abdominal todos esos elementos que hay que eliminar. Entonces tú lo entras en una sonda y saca y va haciendo lavado. Es muy fisiológico. El peritoneo, si se cuida bien, tiene una duración de más de 4 o 5 años. Si no tiene la oportunidad de entrar en diálisis, en hemodiálisis. Pero en hemodiálisis, como te dije, ya cuando tú estás en hemodiálisis, es muy traumática, es muy desgastante y realmente afecta mucho al paciente. El trasplante, para terminarte más o menos la idea, Ramón, el trasplante tiene en estos momentos unos 16 más o menos 4 años de garantía de supervivencia del órgano. Siempre que tú lo pierdas, pero tiene la oportunidad de trasplantarte otra vez. Pero además de eso, generalmente un paciente ya de la edad nuestra que se trasplante y logra 14 años, es casi toda la vida que tiene. Eso es una ñapa muy buena. Y muy buena. Y que tú nada Fernando, más con tu siempre del trasplante hay que darle medicamentos para evitar el rechazo. Sí, hay que darle una serie de medicamentos inmunosupresores. Cada día van mejorando la oferta de inmunosupresión. Es muy difícil, es muy diferente a la que teníamos hace 50 años, la que tenemos ahora. Indudablemente eso ha reducido los rechazos agudos y crónicos del paciente, da mayor sobrevida y el paciente sí tiene que tener la disciplina de tomarse sus medicamentos y periódicamente hacerse un análisis de los niveles. Porque, por ejemplo, si tú tienes una dosis de tantos miligramos que van en relación a tu peso, al peso que tú tienes corporal, si tú aumentas de peso, vas a tener que aumentar los medicamentos. Entonces tienes que tener esa vigilancia. Son caros, ¿no? Son muy caros, pero en este momento, como te dije, las resoluciones lo incluyen y los pacientes trasplantados renal no tienen que dar un centavo. Perfecto. Vamos a una breve pausa, con tu permiso y los amables televidentes, porque todavía tenemos muchas cosas de interés que conversar con el doctor Fernando Morales Villini, director del Instituto Nacional de Coordinación de Trasplantes. Continuamos con el doctor Fernando Morales Villini, él es director del Instituto Nacional de Coordinación de Trasplantes. Fernando, yo creo que tú fuiste el primer dominicano que hizo la especialidad de trasplantes y la hiciste en Cuba. Mira, aquí en el año 1986, 87, no recuerdo bien, el doctor Vaquero hizo un trasplante en Santiago, pero el doctor Vaquero no vivía en el país. Vino y lo hizo. Yo llegué en el 88 y empezamos a lograr... ¿Tú te especializaste en Cuba? Me especialicé en Cuba. ¿Y era cirujano previamente? Sí, yo cirujano general y después hice trasplante. Me especialicé en 2 modalidades de trasplante en Cuba, trasplante renal y pancreático. El pancreático nunca pudimos hacerlo porque estamos empezando ahora. Y luego fui a España y trabajé en trasplante hepático, trabajé en trasplante, varios tipos de trasplante y la coordinación de trasplante. Y de hecho nos permitió que España nos dio una oportunidad grandísima de
de poder entrenar muchos dominicanos en donación y trasplante, lo que es el coordinador de trasplante, el que detecta un posible donante, le da seguimiento, entonces, todo eso. ¿Y hoy en día con cuántos especialistas contamos, más o menos? Mira, el INJON ha enviado alrededor de 150 especialistas a entrenarse. No todos están trabajando en el trasplante porque tú sabes que la gente necesita estar colocado en el lugar preciso para poder hacer las cosas que aprendió, pero además de eso también tiene que tener un estímulo que le permita vivir, porque si no, tragando en seco no se puede. Y eso se ha logrado ahora, la resolución. Entonces estamos esperando que podamos lograr que en los hospitales con capacidad de generar donantes haya siempre coordinadores hospitalarios entrenados en trasplante, que son los que generan los donantes y coordinan toda la actividad trasplantadora. Y en los hospitales donde hay y se realizan los trasplantes, que pueden realizarse los trasplantes, hayan los cirujanos, los clínicos, los patólogos, todo el grupo, el equipo que conforman lo que es un equipo de trasplante. Tú sabes que si es trasplante hepático necesita hepatólogos, gastroenterólogos, cirujanos que hacen trasplante hepático. Es un equipo, ¿qué te digo? Un donante te puede mover 150 especialistas en 28 horas. La terapia intensiva donde se detectó, los anestesiólogos, los técnicos, los laboratoristas, la cirugía, los grupos de trasplante que van a la extracción, luego los que van a implantar, las unidades de terapia intensiva donde van esos pacientes. Es una cantidad, es una movilización en corto tiempo que permite un trabajo en equipo evidentemente meticuloso y rápido. ¿Y en cuáles hospitales públicos se hace trasplante? Fíjate, ahora mismo estamos haciendo trasplante en Secanó. Tú sabes que los hospitales sufrieron todos masivamente una remoción y reparación y todo eso. Y habían hospitales como el Aybar, el Padre Villini, el Cabral Ibáez, que tenían un historial de trasplante. Yo espero que ahora en el Padre Villini reiniciemos de nuevo la práctica de donación y trasplante, así igual en el Cabral Ibáez en un futuro. Pero el Cabral Ibáez le faltan todavía algunos retoques de reconstrucción y vamos a esperar que terminen rápido. Y ahora esperamos que la ciudad sanitaria Luis Aybar, que es el sitio donde está Secanó, que es el Centro Cardioneuro Oftalmológico de Trasplante, podamos realizar una serie de aumentar la oferta de trasplante de órganos que tenemos allá en Secanó. Tú mencionabas en el otro segmento que no han realizado trasplante de páncreas. Es muy complejo el trasplante de páncreas. Mira, lo que pasa, sí, se ha realizado en el país trasplante de páncreas. Lo que pasa es que el trasplante de páncreas es un trasplante que tiene una función diferente a los demás órganos. El páncreas, el paciente con diabético puede tener insulina, puede ser un diabético tipo 2, que con tratamiento higiénico, dietético, puede mejorar. Pero evidentemente tiene una ventaja el paciente que se trasplanta de riñón, que es diabético, porque le da mayor sobrevida al riñón. Pero el páncreas de por sí no es un órgano que decide tu vida o tu muerte, como el riñón, el corazón, el pulmón, el hígado, ¿tú me comprendes? Sí. Entonces, pero sin embargo, un cáncer de páncreas no, es de lo más agresivo. Sí, indudablemente, pero ya eso es un cáncer. Pero cuando tú pierdes la función pancreática de exocrina o endocrina, la endocrina, que es la que produce insulina, o sea, que es la que te regula todo lo que es el sistema de la glucosa sanguínea y la glucosa que produce el hígado, todo eso te lo regula. Tú pierdes esa función, indudablemente los trastornos que produce la diabetes son mucho mayores rápidamente sobre casi todos los órganos diana. Entonces, si tú logras trasplantar generalmente páncreas con riñón, estás dando, no solo protegiendo al riñón y dándole protección global al individuo por los efectos que tiene la misma diabetes sobre el corazón, sobre el hígado, sobre el cerebro y sobre otros órganos. En el caso del hígado se han hecho... Se han hecho ya trasplantes de hígado de adultos y de niños también. Y tenemos un proyecto con Argentina de un convenio que se firmó donde queremos instituir un programa de trasplante de hígado infantil
y de adultos que nos permita darle solución terapéutica a esos pacientes. Contamos posiblemente con 600 pacientes con insuficiencia hepática terminal. En el caso de los años. niños, ¿qué tipo de afección tiene el hígado? Hay niños que nacen con atresia biliar congénita, que no tienen, el conducto biliar no se comunica con el intestino. Entonces eso produce una enfermedad que si no se repara a tiempo, mediante un trasplante, la única solución, ese niño muere. Entonces los padres dan una parte de su hígado generalmente para que esos niños se operen. Generalmente, es decir, no tiene que ser un hígado entero. No, porque es un niñito recién nacido y que tienen poco desarrollo. Entonces, te dan el lóbulo, 2 segmentos, o sea, el lóbulo derecho del hígado, y en una cirugía de banco se reconstruyen las arterias y las venas para poder hacer la anastomosis en el niño. Es una cirugía muy meticulosa, complicada en niños recién nacidos. ¿Y ese hígado entonces crece? Ese hígado va creciendo con el niño. Va creciendo con el niño. Pero en el adulto tiene que ser un hígado completo. O también puede ser. También hay donantes vivos de adultos, familiares que le dan esos 2 segmentos a un adulto. Y con esos 2 segmentos, a los 3 meses, el hígado adquiere el tamaño, porque tú sabes que el hígado es el órgano más interesante que hay. Los hepatocitos no degeneran, no envejecen. Ellos se siguen reproduciendo. Posiblemente ahí esté en un futuro una investigación la vida, expandir la vida de todas las células. Porque el hepatocito a los 95 años tú puedes trasplantar el hígado y él va a recuperarse y se va a reproducir. Exacto. Y ese paciente que dona se recupera también. A los 3 meses ya tiene su hígado completo. Su hígado completo. Y el paciente que recibe el órgano a los 3 meses, 4 meses ya tiene su hígado completo también. Qué milagro. No, es genial eso. Aquí hay personas vivas que han recibido trasplantes de corazón. Sí, hay una de ellas, una trasplantada de corazón, está viva y generalmente va a los programas cuando la llamamos. Esperamos empezar de nuevo con el trasplante de corazón porque ya el año que viene va a estar cubierto económicamente. ¿Y qué te puedo decir? La población de pacientes que necesitan corazón gira alrededor de 300 o 400 al año. Si logramos en la pandemia eso se suspendieron. En la pandemia pudimos lograr hacer trasplantes renales, fundamentalmente donantes vivos. Pudimos lograr hacer algunos hepáticos, se hicieron, pero 1 o 2, no pasamos de ahí. La pandemia afectó todo este sistema. El de córnea también es algo corriente, ¿no? Sí, el de córnea es un tejido. Tú puedes sacar la córnea en una morgue, la puedes sacar en la funeraria y la córnea va a funcionar. Si tú mantienes hidratada adecuadamente y le das el tratamiento. No es de vida, pero indudablemente situémonos en lo que es un paciente que no tiene visión porque sus córneas están dañadas y de repente le pone la córnea y ve. Eso es un fenómeno extraordinario. Es como también los corazones que no se usan las válvulas. Y las válvulas biológicas tienen mucho menos exigencia de uso de anticoagulantes que las válvulas mecánicas. Y mucho menos complicaciones de dar más anticoagulantes y menos cosas. O sea, segmentos óseos, cartílago, piel en los quemados, todos esos son beneficios que da el trasplante de tejido. El trasplante de tejido es otra parte. No hablamos tanto de ello porque no depende la vida o la muerte del trasplante de tejido, pero mejora sustancialmente la calidad de vida. Pero en el caso del quemado, el trasplante de tejido... En el trasplante de quemado es coadyuvante de salvar la vida, indudablemente en el quemado sí. Y aquí lamentablemente no hay un banco de tejido. No lo tenemos todavía. En Secanó está puesto en la ciudad sanitaria está puesto para ser el primer banco de tejido público. Hemos entrenado ya 4 patólogos en eso, lo mandamos a España. Pero esperamos que más temprano que tarde podamos disfrutar de ello, porque aquí se están comprando las córneas. Ramón, ¿tú sabes cuánto cuesta una córnea íntegra que se compre en un banco de tejidos extranjeros? De $3.500 cuesta una córnea. Y cuando tiene ya que no se usan en Estados Unidos y que la pueden vender más barata porque ya empiezan a perder la celularidad, cuestan $1.500. Para un pobre eso es difícil. No, muy difícil. Pero además de eso, si tú tomas en cuenta que tú a un paciente que lo sacas en una morgue logra
tener córnea fresca, con toda la celularidad, lo que te cuesta son alrededor de 500 pesos, 600 pesos, lo que es el proceso. Digo, el proceso no contando el personal que lo va a hacer, el proceso de extraerla, ponerla, colocarla, darle las soluciones y ponerla en la nevera y todo eso. Tú estás diciendo, bueno, podemos garantizar evitar que este país erogue en divisas con algo tan necesario, porque ahí no sería córnea nada más, estaríamos piel, hueso, polvo de hueso, por ejemplo, que se usa mucho en cirugía con personas que han perdido segmentos óseos por un accidente o lo que sea. Y eso es necesario. Qué bien, qué pena no tener más tiempo, Fernando, porque agotamos todo y yo espero que este tipo de cosas cree conciencia en las personas que si su ser querido va a morir, permita que 5 o 6 personas vivan gracias a su ser querido. Esa es la clave. Hay varias claves en este fenómeno. Que hay una voluntad política de desarrollar la donación y el trasplante como modalidad terapéutica, dando apoyo a esta institución que es pública, que es una institución que tiene su ley, que depende de salud pública, y por supuesto lograr que este mensaje de donación, el que tú acabas de dar, por ejemplo, llegue a toda la familia dominicana, de que cada dominicano en un momento dado decida ser donante, lo hable con su familia, lo converse, la convenza. Tenemos el carnet de donante allá en el INCOR, el que lo necesite nada más tiene que entrar en nuestra hoja web, INCOR RD, lo busca por Google, es muy fácil, y ahí encuentra usted el título para dar sus datos y va a tener su carnet de donante. Esto no tiene implicación jurídica, pero sí tiene una implicación de voluntad que tu familia la va a respetar. Exactamente. Y yo creo que eso es en un minuto, Fernando, siempre se habla del comercio de órganos, ¿eso es verdad? Eso es una leyenda urbana, como te dije, cada trasplante moviliza cientos de especialistas. ¿Tú crees que es posible? No es posible. Nunca ha habido un juicio en ningún país del mundo por secuestro criminal de órganos que han matado a alguien para sacarle los órganos. Además, se lo sacan en un baño, es imposible. Claro. Esas son las imágenes. Lo que sí sucede es que personas por hambre y con mediación de algunos médicos pueden vender un órgano de ellos, un riñón o un segmento hepático. Esas son cosas que suceden. Por eso es que ustedes, cuando se trata de una no conocida, investigan y... Exactamente. Esa es la causa de que cuando el donante vivo pasa de cuarto nivel de relación familiar, nosotros tenemos que investigar para evitar ese tipo de negocio. De nuevo, muchísimas gracias, Fernando. Hemos Gracias aprendido muchísimo de trasplante hoy. Gracias, Ramón. Nos vamos a comercial, amables televidentes. Retornamos a la recta final del Telematutino 11.